si estamos en un espacio vectorial B donde existe un producto interno, entonces este producto interno induce una norma. Bueno, para la justificación, pues hay que ver las 4 propiedades de la norma. Ok, la primera propiedad pues dice simplemente que si tenemos que X es cualquier vector de B, entonces hay que probar que la norma es mayor o igual que el cero del campo. Y esto es para cualquier vector X en B. Entonces pues vamos a poner simplemente sea X un elemento de B. Entonces partimos de esta parte, esto que está aquí, y simplemente por la definición tenemos que esto es el producto interno de X con X, la raíz. Ahora sabemos que el producto interno de X con X es mayor o igual que 0, entonces tiene sentido la raíz, y por la definición pues se toma la raíz positiva, por lo tanto esto que está aquí pues es mayor o igual que 0. Entonces ciertamente ya tenemos lo que queremos, que el producto la norma de X en este caso simplemente es mayor o igual que 0, el 0 del campo. La segunda parte debe de demostrar lo siguiente, que si tomamos una X, sea X en B, entonces si pasa esto, si la norma de X es 0, el 0 del campo, entonces debemos de concluir que X es el vector 0. Bueno, el 0 del espacio vectorial. Bueno, entonces si partimos de esta parte que está aquí, pues simplemente eso nos va a llevar a que el producto de X con X, la raíz de esto, es igual a 0 del campo. Pero esto nos va a llevar a que X con X en producto interno simplemente es el 0 del campo. Pero esto pasa si y solamente si X es el vector 0. Y esto es cierto porque es una de las propiedades del producto interno. Bueno, entonces si la norma de X es 0, entonces concluimos que X es el vector 0. Y a la inversa, si X es el vector 0, se concluye que el producto interno de X con X es el escalar 0, en este caso el escalar 0. Y esto a su vez va a implicar que podemos sacar la raíz cuadrada a los dos lados y obtenemos esto que está aquí, esta parte. Y por lo tanto pues se tiene esto. O sea que las implicaciones en todos los casos son en los dos sentidos. De aquí podemos llegar a esta parte y de esta parte podemos llegar aquí. Por lo tanto, la norma de X es 0 si y solamente si X es el vector 0. Bueno, ya tenemos probada esta propiedad, la propiedad 2. La tercera propiedad nos dice que hay que partir de esta parte alfa con X y de alguna manera jugar con esa parte y llegar que eso es igual a el módulo de alfa por la norma de X. Bueno, y esto debe de ser cierto para cualquier alfa escalar y para cualquier X vector. Entonces pues tomamos un alfa que es un escalar, es un elemento del campo, y un X que es un vector. Bueno,
Ok. Entonces, esta parte de aquí simplemente la empezamos a transformar como sigue. Por definición, esto es la raíz del producto de alfa x, alfa x. Porque así definimos esta norma. La norma de lo que esté aquí adentro es la raíz de el producto interno de ese vector consigo mismo. Bueno, y esta parte pues simplemente la podemos transformar como sigue. Si nos damos cuenta, la conclusión requiere que tengamos alfa y x multiplicándose. Y aquí tengo una alfa y otra alfa. Y para obtener una sola alfa, pues como que habría que sacarlas. Y es lo que vamos a hacer. Una de las alfas sale como alfa y la otra sale como alfa conjugado. Todo esto con x, x. Esta alfa que está aquí en la primera entrada es la que sale como alfa. Y esta alfa que está en la segunda entrada sale como alfa conjugado. Es una propiedad que tiene el producto interno. Bueno, y esto que está aquí pues se puede escribir simplemente como la raíz de alfa con alfa conjugado por la raíz de x con x. Bueno, y eso pues simplemente es igual a esta parte, porque el módulo de alfa, si alfa es un complejo, viene siendo la raíz de alfa por alfa conjugado. Esa es la definición del módulo de un número complejo. Y por definición, la norma de x pues resulta ser la raíz de esto que está aquí. Por lo tanto, la norma de alfa por x es igual a el módulo de alfa por la norma de x. Bueno, esa es la propiedad número 3. La propiedad número 4 pues sería la desigualdad del triángulo. O sea, había que probar que la norma de x más y es menor o igual. Eso tendría que ser menor o igual que la norma de x más la norma de y. Bueno, y esta parte la vamos a obtener de esta forma. Simplemente por definición, pues esto es el producto de x más y, x más y. Esto sería la raíz cuadrada. O sea que la norma de x más y al cuadrado pues es igual al producto de x más y con x más y. Bueno, en otras palabras, la norma de x más y al cuadrado pues es igual a x con x más y más la y con x más y. Pero además sabemos que también el producto interno es lineal en la segunda entrada. O sea que esto es el producto interno de x con x más el producto interno de x con y. Más lo mismo pasaría para el otro producto interno, sería el producto de y con x más el producto de y con y. Bueno, entonces esto sería igual. Ahora sí, puedo expresar el producto interno de x con x como la norma de x al cuadrado por la definición que tenemos de esta norma. Más tendría yo x, y más y, x, pero para trabajar el mismo número, o sea x, y, pues vamos a cambiarlo, sería x, y aquí, pero conjugado.
hacemos esto para trabajar el mismo número. Este es un número, digamos, complejo z y aquí está su conjugado. Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Más el producto interno de y con y simplemente viene siendo la norma de y al cuadrado. Bueno, ahora, esta parte que tenemos aquí, que la vamos a mover un poco, esta parte que está aquí, bueno, entonces ya tenemos esta parte que está aquí y hay que llegar a esto. Si nos fijamos, aquí tengo un número complejo sumado con su conjugado y eso nos va a dar 2 veces la parte real. O sea que esto a su vez es igual a la norma de x elevado al cuadrado más 2 veces la parte real de este número x con y más la norma de y elevado al cuadrado. Bueno, para llegar a esta parte que tenemos aquí, a esta parte, pues aquí no hay ninguna parte real, entonces hay que deshacernos de esta parte real que aparece aquí. Pero hay una forma de hacerlo. La parte real de cualquier complejo, en particular de este complejo, pues es menor o igual que su valor, el valor absoluto de la parte real. O sea que la parte real de el valor absoluto de la parte real es mayor o igual que la parte real. Y esto es cierto porque un número a siempre es menor o igual que el valor absoluto de a. Es una propiedad que tiene el valor absoluto. Si a fuera positivo ocurre la igualdad. Y si a fuera negativo, pues entonces a es menor o igual que 0. Pero el valor absoluto de a es mayor que 0. Entonces ocurre la desigualdad estricta. Bueno, entonces con esta propiedad, pues simplemente la aplicamos y obtenemos esto que está aquí. Pero por otro lado, esta es la parte real de este número complejo, o sea que esto es un cateto de este número complejo. Y esto pues es menor o igual que el módulo del complejo, o sea que esto es menor o igual que el módulo del número complejo, que en este caso es x, el producto de x con y. Entonces aquí simplemente estamos usando algo que es muy geométrico. Lo voy a dibujar aquí. Si tenemos un número complejo que vamos a llamar z, digamos z, aquí está, y en su representación geométrica pues z sería algo así como esto. Y entonces tendríamos que para ese z que está dibujado, este cateto sería la parte real de z. Y este otro cateto que está aquí, pues sería la parte imaginaria de z. Pero bueno, la parte real de z, este cateto, es menor o igual que este segmento, la longitud de este segmento, que es el módulo de z. O sea que el módulo de z es mayor o igual que el valor absoluto de la parte real, que es lo que tenemos aquí. En este caso, este sería el z y esto sería la parte real de z. Bueno, entonces con esta propiedad, pues tenemos lo siguiente. Que el valor absoluto de x más y, la norma de x más y elevada al cuadrado, que es esto que está aquí, pues resulta que es esta parte. Pero esta parte que está aquí, pues es, voy a escribir esto, esa parte, pues sería, digamos que esto que está aquí es esto, y en lugar de esto voy a poner algo más grande, que en este caso sería 2 veces la parte real, sería esto multiplicar por 2, por 2 y por 2. Entonces esto que está aquí es menor o igual que 2 veces esto. O sea que tendríamos que esto es
menor o igual más 2 veces el módulo de este complejo, porque esta parte que está aquí es menor o igual que esto, que esta parte, por esta condición que está aquí. Bueno, más el módulo de y al cuadrado. Y esto a su vez, como la conclusión final no contiene productos internos, hay que deshacernos de esta parte. Pero esto pues es el módulo de este complejo, de este producto interno. Y esto nos recuerda entonces la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto que está aquí es menor o igual que la norma de x por la norma de y. O sea que esto lo puedo escribir como menor o igual que la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de x aquí por la norma de y más la norma de y elevado al cuadrado. Bueno, y esto simplemente es igual a la norma de x más la norma de y, esto elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos que la norma de x más y al cuadrado es menor o igual que la norma de x más la norma de y al cuadrado. Y como la norma de x más y la norma de x más la norma de y son positivos, pues puedo sacar la raíz a los dos lados. Entonces, sacando la raíz, voy a quitar esto que está aquí, sacando la raíz a los dos lados, o vamos a escribirlo así. De aquí obtengo esto, que la norma de x más la norma de y, para que sea más explícito, al cuadrado es menor o igual que la norma de x más la norma de y, todo esto al cuadrado. Y como son cuadrados de números positivos, puedo quitar los cuadrados y obtendría finalmente que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Observemos que la demostración de la desigualdad del triángulo depende pues de manera muy fuerte de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque esto me permitió pasar de este producto interno a estas normas que están aquí. Bueno, y todo esto pues es aplicación simplemente de las propiedades del producto interno, toda esta parte que está aquí. Ok, entonces con el inciso 1, 2, 3 y 4 se concluye que esto que está aquí definido realmente es una norma. O sea que en un espacio con producto interno, pues ese producto interno induce una norma en el espacio, definida de esta manera. Bueno, en Rn podemos definir la siguiente norma. Tomamos un vector y la norma sería la raíz de la sumatoria de los x y al cuadrado. Y esa es la norma que está inducida por el teorema de Pitágoras. Y es una norma porque esto que tenemos aquí proviene de un producto interno. El producto interno usual en Rn. Es decir, conociendo el producto usual de Rn, pues podemos definir el producto, podemos definir la norma de un vector. El vector x1, xn. La norma de este vector la podemos definir como el producto interno del vector que es x1, x2 hasta xn con el mismo vector x1, x2 hasta xn. Entonces, por el resultado que tenemos, esto que está aquí es una norma en Rn. Y simplemente desarrollando, pues esto sería entonces
el producto interno se definió como la sumatoria de los xi por los xi en este caso, entonces sería xi al cuadrado, con i desde 1 hasta n, y la raíz de esta parte. Bueno, entonces usando el resultado anterior en esta parte, pues sabemos que esto es una norma, y pues desarrollando esto llegamos a esta parte. Por lo tanto, esto que está aquí es una norma. Aquí le pusimos un 2, simplemente porque esta parte está elevada al cuadrado y le llamamos norma 2. Generalmente en algunos textos se usa de esa manera, entonces le pondríamos con un 2 aquí. Bueno, entonces esto que está aquí es una norma en Rn y viene del producto interno usual de Rn, producto interno, digamos, canónico de Rn. Bueno, en el conjunto de funciones continuas, en el intervalo a, b, pues podemos tomar cualquier función f y definir también esta norma. ¿Por qué es una norma? Porque en ese espacio vectorial tenemos un producto interno, por lo tanto ese producto interno va a inducir la siguiente norma, la raíz del producto interno de f con f. Esto es un producto interno, por lo que acabamos de demostrar. Y esto, pues simplemente desarrollándolo, sería la integral de a b de f de t por f de t, o sea que sería la integral de a a b de f cuadrado de t por dt. Y esto sería la raíz. Bueno, entonces en esta parte pues tenemos ciertamente que esto que está aquí definido es una norma en el espacio de funciones, en el espacio vectorial de funciones continuas en el intervalo a, b. Ok, y también por la misma razón, o sea, por este resultado que acabamos de demostrar, que si hay un producto interno tenemos una norma, entonces en el espacio vectorial de matrices cuadradas n por n, tomamos una matriz y podemos pues asegurar que esto que está aquí, la traza de A por A transpuesta, esto es una norma. Y eso es cierto porque en este espacio vectorial tenemos un producto interno, por lo tanto esta parte que voy a escribir aquí, el producto interno de A con A, la raíz de eso, pues realmente define una norma. Bueno, y esto simplemente es la traza de A por A transpuesto, la raíz de esto. Bueno, entonces ya tenemos una norma para las matrices.